Bueno, y les decíamos ya al comienzo del programa que se están cumpliendo 2 años de Luis Lacalle Pou en el mandato como presidente de la República Oriental del Uruguay. Y hoy va a ser un día clave porque va a presentarse ante la Asamblea General con su discurso y ayer además también presentó la memoria anual. Para hacer un análisis de estos 2 años de gobierno es que recibimos hoy a Antonio Cardarello, doctor en Ciencia Política, investigador y docente del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Antonio, bienvenido. Buen día. Hola, ¿qué tal, Lorena? Muy buenos días. Antonio, bueno, ¿qué se puede destacar? Quizás hacer una pequeña lista, un punteo de los pros y los contras, de los logrados y los no logrados de estos 2 años de gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, muy particulares, ¿no? Porque estuvieron atravesados por la pandemia. Sí, sin duda. La pandemia ha marcado estos 2 años de gestión y ningún análisis del gobierno puede escapar a esa situación. Pero si vamos a los hechos políticos, se podrían destacar a grandes rasgos como fortalezas de lo que ha sido el gobierno. Bueno, por un lado, el mantenimiento del gobierno de coalición, ¿no? Era una duda para muchos, significaba si esta coalición novedosa de 5 partidos, aunque en realidad el sustento se basa en los 3 grandes partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto de esta coalición, que son los que le dan la mayoría en el Parlamento, iba a mantenerse, sobre todo por la novedad que significaba la irrupción en la escena política de Cabildo Abierto, con una presencia fuerte, con una bancada de 11 diputados y 3 senadores. Bueno, máxime, y ya introducimos el tema pandemia, cuando a los pocos días de asumir el gobierno se enfrenta a esta situación. Y en ese sentido, la coalición ha ido sorteando los diferentes obstáculos que se le han ido presentando, a atravesar esta crisis sanitaria, a aprobar la ley de urgente consideración que se había anunciado en las últimas etapas de la campaña electoral de 2019, que se había trabajado incluso antes de la asunción de gobierno. La aprobación del presupuesto fue otra prueba para la coalición, y todas las ha ido sorteando en ese sentido con éxito, e incluso ahora, frente al desafío del referéndum, los socios de la coalición han blindado de alguna manera este acuerdo. Si bien hay discrepancias y hay estrategias disímiles y hay perfiles que se marcan y es indisimulado. Cardarello, perdón. Sí. No, le quería, a modo de resumen de por lo menos lo que dejó este último año, para no irnos ya a 2020, que me imagino es el balance que va a hacer el presidente en esta jornada. Pienso, por ejemplo, en el alto nivel de vacunación, a lo que se ha llegado a modo de ir pasando raya de un 2021. Pero también otras cuestiones como el TLC con China, el abrirse al mundo, expandirse, es uno de los desafíos que quedó pendiente del año pasado, la situación del Mercosur. Y por otro lado, los cambios en el gabinete también, en cuanto pueden haber incidido en lo que será de ahora en más la gestión del presidente. Sí, yo estaba hablando en general de los 2 años. Si nos referimos al último año, porque ahí, si hacemos el balance general, tendríamos que mencionar las elecciones departamentales y municipales también, pero yendo al último año, como principal fortaleza yo destacaría el éxito del plan de vacunación, ¿no? Uruguay que si se quiere arranca un poco tarde comparado con otros países, pero que sin embargo implementa hoy, a un año de que llegaran las primeras vacunas, y establece un plan de vacunación que es cierto ya tenía antecedentes, con una población que está acostumbrada a vacunarse, que creen en las vacunas. El plan se implementó rápidamente en el país y Uruguay rápidamente tuvo tasas muy elevadas de vacunación que lo pusieron entre los primeros países del mundo respecto al total de personas vacunadas
sobre la población y también en la velocidad en que se alcanzaron estos guarismos. Entonces, eso es una fortaleza indudable del gobierno y sin duda que cuando miramos los altos niveles de aprobación que tiene el gobierno de acuerdo a las distintas mediciones, que lo sitúan entre los 3 mejor evaluados desde que se recuperó la democracia en 1985, sin duda que lo que se destaca cuando se le pregunta a las personas es el tratamiento frente a la crisis, cómo se manejó la pandemia, la creación del GACH y en especial el plan de vacunación. Y si vamos al debe, yo creo que ahí sí tenemos que entrar en términos más políticos. Todo lo que ha sido la renuncia o los cambios en el gabinete que se han dado un poco más rápido y de forma más abrupta e inesperada de lo que pensamos. Después del alejamiento temprano de Tali en plena pandemia en el primer año de gobierno, el año pasado se dieron cinco cambios en el gabinete municipal, algunos provocados por un accidente como el fallecimiento del ministro Larrañaga, pero ahí también hubo un cambio porque para sustituirlo se optó por el entonces ministro de Transporte, Heber, que dejó su lugar a Falero. Hubo un cambio en el Mides, Pablo Bartol, que era uno de las figuras en las cuales la calle se había apoyado para hacer campaña, para hacer hincapié y mostrar su preocupación por las políticas sociales, también fue destituido poco después de un año de gestión por el actual ministro Martín Lema. Y en el Ministerio de Ganadería y en el Ministerio de Turismo, otros 2 ministros del Partido Colorado, 3 ministros colorados, contando a Tali, abandonan el gabinete por distintas razones y son sustituidos. A eso se suma el hecho de que una cantidad de jerarcas en otros organismos, pero por mencionar algunos de los más relevantes, como el presidente de Antel designado o el de la Corporación Nacional para el Desarrollo, fueron destituidos tras pocos días. Cardarello, a propósito de este repaso de ministros, con otros ministros que terminaron siendo cambiados, pasó que bueno, se generaba cierta polémica, quedaban como bajo la luz pública, críticas de la oposición y a los pocos días o pocas semanas había un cambio. ¿Podríamos decir que Bustillo, el canciller, está en esa antesala? Digamos, el presidente le manifestó públicamente su apoyo, ¿no? Pero digamos que entra en esa área polémica con lo que pasó justamente con la situación ante Rusia. Sí, sin duda que la posición de Bustillo pasó de ser muy sólida, digamos, a ponerse en entredicho, porque una vez que Tali abandona el cargo parecía casi un nombre cantado el de ese entonces embajador en España, y se hablaba mucho de su buen manejo, de su buen trato de relacionamientos personales con mandatarios de la región como Alberto Fernández y bueno, con la propia familia del presidente, y parecía que por ese lado, sumado a su experticia en el tema de las relaciones internacionales, esto iba a ser un ministro firme y sólido y uno de los principales apoyos del gobierno en esa estrategia que el presidente Lacalle había anunciado y que manifestó el año pasado en alguna cumbre del Mercosur, incluso llevando a cierta tenantez del deseo de Uruguay, de la posición de Uruguay de generar una cierta flexibilización del Mercosur que le permitiera acordar con otros países. Hoy, sin embargo, y debido a la situación de esta declaración, la situación de Bustillo no parece tan cómoda. Incluso el presidente, si bien lo respaldó, manifestó que lo que pasó fue responsabilidad del ministro. El referéndum... Cuando ya el mandatario dice que la responsabilidad es del ministro, habría que prestar atención a eso. Cardarello, ¿el referéndum del próximo 27 de marzo puede tener que ver en esta decisión de no hacer grandes cambios en el gabinete, teniendo en cuenta lo que ocurrió con Bustillo, que muchos han entendido que por lo pronto es un tema grave lo que pasó? Sí, sin duda. El referéndum, una vez que se consiguieron las firmas, el escenario político
cambió, tuvo un cimbronazo. Hasta entonces eran todas victorias del gobierno, sumada a la victoria electoral que le permite llegar a instalarse en el gobierno. Después, el manejo de la pandemia, el hecho de que el Frente Amplio estuviera en un proceso de renovación de liderazgos hacía que se le hiciera muy difícil hacer una oposición efectiva, si bien en la discusión de la LUC y del presupuesto nacional se vieron algunos esbozos. Es destacable que fue el primer año de un gobierno instalado donde no hubo interpelaciones. Una vez que se consiguen las firmas, la oposición siente que alcanzó una victoria y que puede empezar y sin duda significa que marca agenda. Y todos los hechos a partir de ese momento están contaminados, sobre todo una vez que se alcanzan las firmas, que se confirma que las firmas están y que el referéndum va a producirse. Todos los hechos de gobierno están contaminados por los referéndums. Sin duda que hay un enlentecimiento en la toma de determinadas decisiones, en no avanzar tanto en algunas reformas claves quedaron postergadas para después del referéndum, como la reforma de la seguridad social, por ejemplo, y tomar la decisión de sacar a un ministro de gabinete. Obviamente no digo que esto vaya a pasar, pero si se quisiera hacer, sin duda que se esperaría después del 27 de marzo. El efecto que generaría hoy antes, en plena campaña, sería sin duda perjudicial para el gobierno y la oposición lo aprovecharía como muestra de debilidad o de falta de coordinación. Doctor, ya para cerrar, ¿qué desafíos se diagraman entonces en este punto de inflexión a los 2 años? Algunos que se espera se anuncien, ¿no?, esta tarde, como proyectos de inversión pública, también concreciones de acuerdos a nivel internacional, no solamente del TLC con China, algo que ha sido, objeto de críticas por parte de la oposición, que dicen que ha habido mucho anuncio, pero poca concreción en cuanto a la inserción internacional de Uruguay. Está por delante también el tema de la pobreza. ¿Cuáles son los ítems que deberá trabajar, digamos, sí o sí el presidente de aquí en adelante? Sí, tiene una serie de desafíos. Estamos en menos de la mitad del mandato. Digamos que las dos propuestas más importantes del gobierno, dos de las más, ya se implementaron, que fue la LUC, que contrariamente, por otro lado, está siendo cuestionado, desafiada, y en el caso de triunfar el referéndum puede significar un golpe duro para el gobierno. Hay reformas, mencionábamos la reforma de la seguridad social, está lo de la ley de medios también como reformas importantes, el tema de la inserción internacional, el poder avanzar, ver qué pasa si efectivamente hay posibilidades de concretar un acuerdo comercial, de libre comercio con la República Popular China. Son temas importantes, y está todo el tema de la recuperación del salario también, porque si bien se menciona por parte del gobierno que en materia de empleo se viene recuperando el número de empleos y la población económicamente, en términos de población económicamente activa, también es cierto que en términos de salario real se habla de que la preocupación es llegar a niveles casi de 2019 para final de periodo. Entonces, ese es un tema sensible para cualquier gobierno, porque el voto en gran medida está basado en la economía. Y algunas disposiciones de la LUC que están siendo puestas a referéndum, como el reajuste de los combustibles, es un tema muy sensible para la población, y que sin duda el gobierno va a tener que atender cualquiera sea el resultado del referéndum. Antonio, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Compartíamos el análisis del doctor en ciencia política, Antonio Cardarello, cuando se están cumpliendo 2 años del mandato de Luis Lacalle Pou como presidente de la República. Cerramos por aquí la entrevista.